Hola, buenas tardes. Aquí estamos con Elsa nuevamente. ¿Qué tal, Elsa? Hola, Bienvenida. gracias, Iva. ¿Cómo estás? Bien, bueno, con los tiempos tumultuosos que le vienen sucediendo a Judá y que nos estás haciendo esta magnífica recorrida histórica. Y de paso anuncio que ha habido un problema en la transmisión hace unos días y nos ha quedado eh, uno de los Gloria. programas sin poder realizar. Así que lo que vamos a tener de novedad es que cuando terminemos en el día de hoy, vamos a poner en nuestro canal de YouTube el siguiente, porque ya para el día viernes tenemos el programa 1000 tan especial con la presencia de 3 pastores que van a dar una clase magistral. Así que Muy esto es bien. para decir que hoy tenemos programa doble. Bueno, contanos en dónde quedamos ayer. Bueno, ya ayer estábamos terminando, o aproximadamente muy cerca ya del final de Judá, ¿no? Eh, por la última traición de unas cuantas que tuvo Sedequías y Nabucodonosor, entonces dijo, bueno, esta es la última vez, ya ordenó sitiar completamente la ciudad y después vino él. Fue un sitio evidentemente muy difícil porque cerca de 2 años demoraron para entrar en Jerusalén, ¿no? Para entrar, Cerca de digamos, con 2 años. todo su ejército y con Nabucodonosor, es decir, no era una partida de soldados y eso nada más, sino ya era la plana mayor, digamos, ¿no? Con el propio este, gran dirigente de ese imperio. Entonces, sobrevino la caída de Jerusalén y vamos a entonces a leer en el capítulo 39. Está en otros capítulos de Jerusalén y en otros capítulos de la Biblia, pero lo vamos a leer por... no, quise decir, está en otros capítulos de Jeremías y también en otros capítulos de otros libros de la Biblia, pero lo vamos a leer en Jeremías 39. ¿Cómo fue la caída? Muy bien. Si querés empezar vos, Entiendo, o yo sigo desde el 5. entiendo que es el mismo relato que está en Segunda de Crónicas 25. Tengo abierta la Biblia en los dos libros Sí, como ayuda tanto cuando estamos leyendo libros históricos, pero en los profetas. De manera que claro, es el mismo contenido del 25 de Segunda de Crónicas que el del 39 de Jeremías. exacto. Bien. Y entonces Bueno, leemos, comienzo ¿empezás yo. leyendo? Sí, léelo, léelo. Bueno, capítulo 39 dice la caída de Jerusalén. Jerusalén fue tomada de la siguiente manera. En el mes 10º del año noveno del reinado de Sedequías en Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia y todo su ejército marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. El día 9 del mes cuarto del año undécimo, o sea, casi 2 años después, del reinado de Sedequías, abrieron una brecha en el muro de la ciudad, por la que entraron todos los jefes del rey de Babilonia hasta instalarse en la puerta central. Y da los nombres: Nergal Sarecer, de Samgar, Nebo Sarsequim, un oficial principal, Nergal Sarecer, también un alto funcionario, y todos los otros jefes de Babilonia. Al verlos, el rey Sedequías de Judá y todos los soldados huyeron de la ciudad. Salieron de noche por el camino del jardín del rey, por la puerta que está entre los dos muros, tomando el camino del Arabá. Pero el ejército babilónico los persiguió hasta alcanzarlos en las llanuras de Jericó. Capturaron a Sedequías y lo llevaron ante Nabucodonosor, rey de Babilonia, que estaba en Riblá, en el territorio de Hamat. Allí dictó sentencia contra Sedequías y ante sus propios ojos hizo degollar a sus hijos, lo mismo que a todos los nobles de Judá. Luego mandó que a Sedequías le sacaran los ojos y le pusieran cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia.
Los babilonios prendieron fuego al palacio real y a las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Finalmente, Nabuzaradán, el comandante de la guardia, llevó cautivos a Babilonia tanto al resto de la población como a los desertores, es decir, a todos los que quedaban. Nabuzaradán, comandante de la guardia, solo dejó en el territorio de Judá a algunos de los más pobres que no poseían nada. En aquel día les asignó campos y viñedos. Vamos a leer hasta ahí y después vamos a seguir porque ya comienza la situación en la que quedó Jeremías, ¿no? Y quería decir que, bueno, la manera en que está relatado es impresionante, ¿no? Como Sí. demoraron para entrar, pero entraron con una violencia tremenda y llevándose a las personas, a los pocos que habían quedado, porque ya habían hecho 2 remisiones anteriores a Babilonia, dos remesas, digamos, de exiliados, ¿no? Y Sí. ahora vemos ya la furia del rey Nabucodonosor, ¿no? Que él estaba, dice, en Ribla, que es al norte de Siria. Hasta allá lo Ajá. llevaron a Sedequías y bueno, lo que le hizo, una crueldad tremenda, ¿no? De matar a los hijos y después sacarle los ojos y después llevarlo a Babilonia. De Sedequías nunca más se sabe algo. De él no se sabe nada, nunca se menciona más en la Biblia, ni tampoco en la tradición. En la tradición judía tampoco hay ninguna información. Ajá. Bueno, Es, prendieron in- fuego, y dice el Palacio Real y la Casa del Pueblo. Sí, es interesante que seguí la lectura leyéndola en Segunda de Reyes. Vos leías sí, Jeremías. Y mi sí, idea, como pasa tantas veces, porque al comienzo del capítulo dice los otros lugares donde aparece ese mismo hecho, y creí que eran exactamente iguales, y no son exactamente iguales. claro, Interesante para el que quiera hacer 2 lecturas. De repente Jeremías dice más detalles, y de repente esos detalles están minúsculos en Segunda de Reyes y aparecen otros, ¿no? Como para completar. Ninguno es importante, pero sí, porque también van a contar todo lo que se llevaron de riquezas del templo, de todo, detallado, a lo mínimo, ¿no? exactamente. Creo que ya lo Pero, habíamos leído ayer, la versión que está en Reyes, porque los detalles de todo lo que se habían llevado del templo es tremenda también. De cualquier claro, manera, eh, entiendo que el libro de Reyes y el libro de Crónicas fueron escritos posteriormente el de y, Crónica seguro, después del exilio. Mm. y vos fíjate que es muy parecido, Crónicas a Reyes es muy parecido. Es más, Sí, pero hay, Crónica en algunas cosas es más breve. claro, pero Lo que quería Crónicas lo decir, que tiene, por haber sido después del exilio, lo que tiene Crónicas es la mirada nada más que en los reyes, especialmente los buenos de Judá y con todo lo bueno que hicieron, especialmente David y Salomón. exactamente, exactamente. Es una mirada, por eso que es tan interesante si se pudiera estudiar a los cronistas que escribieron todo esto. Unos eran Viste los de cómo Segunda en de el libro Reyes. de Jeremías ya se están nombrando algunos escribas de ese momento que seguramente que habrán sido sus hijos por ahí, o ellos mismos, o sus hijos, ya en Babilonia empezaban a seguir, o empezaban o siguieron a escribir, a, a editar todo lo que tenían, porque sabemos que a Babilonia se habían llevado muchos pergaminos, muchos papiros, y entonces Ah, después se tuvo que organizar todo eso. Imagínense lo que es irse, encadenados y llevando papeles, ¿no? Que menos mal, gracias al Señor, que no se perdieron. claro, verdad, verdad. Bien, Dice que el excelente. gran organizador de todo lo que se llevó a Babilonia fue Esdras. Esdras es Ujú. el que le dio el toque final, le dio eh, una eh, eh, que estuvieran relacionados, bien relacionados unos con los otros, que estuvieran bien editados.
y le realzó las partes que él entendía que eran más importantes para el Señor, para decirle al Sí, pueblo. sí, sí, perfecto. Muy bien, y entonces ahora, Bueno, ya hemos leído entonces hasta el versículo el 10. 10. Ahora vamos a leer muy poquito sobre qué pasó con Jeremías. En cuanto a Jeremías, el rey Nabucodonosor de Babilonia había dado la siguiente orden a Nabuzaradán, el comandante de la guardia. Vigílalo bien, sin hacerle ningún daño, y atiende a todas sus necesidades. Nabuzaradán, comandante de la guardia, Nabuzazban, un oficial principal, Nergal Sarecer, un alto funcionario, y todos los demás oficiales del rey de Babilonia mandaron sacar a Jeremías del patio de la guardia y se lo confiaron a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, para que lo llevaran de vuelta a su casa. Así Jeremías se quedó a vivir en medio del pueblo. Y acá quiero comentar que no sé por qué no está en orden, está en los capítulos siguientes, que Jeremías ya estaba encadenado para llevárselo a Babilonia, con todo el pueblo, lo que había, la gente que había quedado. Entonces, por orden de Nabucodonosor, lo fue a buscar, Nabuzaradán, fue y lo buscó, le sacó las cadenas y le dijo, tengo orden de Nabucodonosor de decirte lo siguiente. ¿Qué querés hacer? Si querés ir a Babilonia, yo voy a dar orden que estés cuidado siempre en el camino y allá en Babilonia. O si te querés quedar en Jerusalén, en la ciudad, que había muy poca gente, porque había quedado, viste, que dice gente muy pobre, que les dieron algunos terrenos como para que sembraran, que tuvieran para comer, ¿verdad? Algunos pequeños terrenos y viñedos. Si te querés quedar en tu ciudad de Jerusalén, te quedás. Bueno, dijo Jeremías, yo me quiero quedar en la ciudad de Jerusalén. Yo no quiero ir a Babilonia. Si tengo libertad, me quedo en mi ciudad. Bueno, evidentemente así se quedó. Y mientras tanto, Nabucodonosor había designado a Gedalías como gobernador de Judá, del reino. ¿Qué es lo que hacían habitualmente cuando tomaban una ciudad, tomaban un país, un reino? Ellos ponían una persona del lugar, también lo hacían así los persas, para que hubiera un poco de confianza con ellos, la gente se acercara y de paso tenían un nexo con las autoridades que mandaban, dominantes, ¿no? Y Gedalías parece que un hombre de bien, era un hombre que quería lo bueno para, eh, para el pueblo. No residía en Jerusalén, estaba en una pequeña ciudad de Benjamín. Creo que me parece que se llamaba Mizpah. Mizpah. Ahora, Mispa, sí, Mispa, ¿eh? En mi Biblia dice Mispa. Sin sí. acento. Fueron a Mispa, ajá, bien. Bueno, entonces él gobernaba Judá desde ahí, bajo las órdenes, por supuesto, de todas las grandes autoridades babilonias. Y ¿qué es lo que ocurrió? Se ve que algunos, sobre todo algunos soldados y alguna gente común también, se habían refugiado en el reino de Amón. Posiblemente dice que era gente que eran parientes o amigos de algunos de Amón y no Amón, el reino de Amón no los entregó. Y ahora ellas vieron la ocasión, dijeron, bueno, volvamos, ya está, nuestra ciudad está, nuestro país ya está tranquilo, ya se han llevado todo, entonces vamos a volver. Y mucha de esa gente volvió, tanto de Amón como de los otros reinos vecinos, ¿no? Posiblemente yo pienso que había parentesco entre ellos, por eso no los entregaron, porque ellos eran de entregar, digamos, a los judíos, a los babilonios. Entre ese grupo vino un grupo de ex soldados comandados por un tal Ismael, que según se entiende, era de la familia, él decía que era noble, que era de la familia de Sedequías.
no Ajá. hijo de Sedequías, sino de la familia. Por ahí sería un sobrino, un primo. Y quizás estaba ofendido porque no lo habían elegido a él gobernador, y lo eligieron a Gedalías, y armó un complot contra el gobernador Gedalías. Alguien leal a Gedalías le dijo, mira que Ismael viene en realidad con la intención de matarte, y Gedalías no creyó, dijo no, no creo, no tiene nada contra mí. Se ve que era un hombre que no estaba en esas cosas de política, ¿no? Ni de enemistades, ni nada. Y bueno, pensó en la buena fe de Ismael, que lo venía a saludar, que venía a ser invitado a comer con él. Bueno, y en una segunda oportunidad que fue él con sus 10 seguidores, lo mató, lo acuchillaron a él y a todos los que estaban con él, es decir, que formaban parte de la gobernación de Gedalías. Hubo una reacción muy fuerte por parte de los babilonios por este hecho de sangre, y entonces dijeron, este grupo dijo, bueno, vamos a tener que huir, porque Babilonia, Nabucodonosor va a mandar a matarnos a todos. Entonces dijeron, vamos a tener que huir a Egipto. Y otra gente también o se asustó, o gente que los apoyaba a ellos, se fueron a Egipto, y ellos lo obligaron al profeta Jeremías a que fuera con ellos a Egipto, en una acción macabra, porque sabían perfectamente que Jeremías había pasado la vida diciendo no hagan alianza con Egipto y no se vayan a Egipto, ¿no? Y bueno, Sí. eso es lo último que sabemos nosotros de la historia, digamos, de cómo termina la destrucción. La destrucción fue una destrucción total. Siempre recuerdo cuando pasan los 70 años y viene Nehemías, ¿te acordás, Silvia? Que no había muros ni había puertas de la ciudad, no podían vivir, no podían dormir. Me acuerdo de Nehemías que de día acercaba las piedras para hacer el muro y de noche estaba con una espada porque tenía los enemigos ahí al lado que los podían lo podían atacar, ¿no? Ujú. Pero fue un final muy doloroso, eh, el del pueblo de Judá, ¿no? El reino de Judá, que era la perla en la corona, digamos, del pueblo originario, el pueblo de Israel. Y quedó eliminado el templo, los palacios, viste, todas las cosas que se llevaron, todo lo que se usaba en el templo. Eso es lo que se llevaron. Bueno, algo después recuperaron con el rey persa que les devolvió, pero seguramente que no sería el total. Claro. Entonces, había pensado yo que podíamos leer, porque después vino el sufrimiento muy grande, y en el libro, que está relatado en el libro de Lamentaciones. Ujú. Lamentaciones es un libro que exclusivamente se dedica a, a lamentar la destrucción completa de Jerusalén, ¿no? De Judá. Y se pensaba antes que había sido escrito por Jeremías, pero después dicen los expertos en estilo, en maneras de escribir, en el léxico y demás, que no. Pareciera que es otra persona, es más, alguien que en algún momento estaba mirando la ciudad destruida. Y mirando la ciudad destruida, después se escribió o relató eso lo que había sentido cuando la vio, ¿no? Ujú. Yo quería que leyéramos algunos, algunos versículos, que está todo eso es en forma poética, ¿no? Sí, Y sí, sí. Y describe. antes que leas, tengo acá, con respecto a Lamentaciones, autor anónimo, la fecha Sí, de redacción más antigua posible para el libro del año 586 antes de Cristo, y la más reciente, que se piensa, 516, fecha claro. en que fue dedicado el templo reconstruido de Jerusalén, ¿no? Pero Todo bueno, este tiempo.
fue muy complejo y muy difícil de Claro, haber podido tener detalles exactos. exactamente. Bien, 586 fue el año que se destruyó todo. Es claro, posible, dice que a lo sumo piensan algunos que solamente no podían haber pasado más de 10 años para describir de forma tan real una ciudad destruida, hecha a pedazos, digamos, ¿no? Y y lo que el le había dolor pasado a la gente también. y los sentimientos. Y el dolor a flor de piel que tenía el que escribe, el poeta, ¿no? Aunque el libro Y de al, Lamentaciones es totalmente poético, no está con los salmos, junto con lo no, que el género que llamamos poético, sino está pegadito a Jeremías, porque a es la Jeremías. historia que se extiende en el dolor, ¿no? Es muy Eso es hermoso. exactamente, una mirada hacia atrás y entonces pensando también, evidentemente era alguien que conocía la ciudad porque dice cómo era antes y cómo estás ahora, ¿no? Es decir, que tenía un conocimiento de cuando era una ciudad suntuosa, una ciudad eh, orgullosa de sus edificios, de sus templos, del templo, de los palacios. Y en la Claro. introducción, leí en la introducción del libro de Lamentaciones que dice la devastación total y la matanza. Dice, hubo hambre hasta llegar al canibalismo. Ah, Se entiende que los babilonios fueron agentes del Señor por el pecado desafiante al romper el pacto establecido. Pero a la vez se perdió todo el sistema de ceremonias, adoración a Dios, todo lo que ya tenían preestablecido. Al desaparecer el templo también desaparece eso, ¿verdad? Cuando claro. vuelven tienen que empezar de nuevo. ¿Cómo hacemos la adoración? ¿Cómo hacemos? ¿Qué vamos a leer? ¿Qué vamos a cantar? Bueno, fue tremendo. Y vamos a leer, si querés leer, Silvia, del capítulo 1 de Lamentaciones hasta el 7. Ay, cuán desolada se encuentra la que fue ciudad populosa. Tiene apariencia de viuda la que fue grande entre las naciones. Hoy es esclava de las provincias la que fue gran señora entre ellas. Amargas lágrimas derrama por las noches, corre el llanto por sus mejillas. No hay entre sus amantes uno solo que la consuele. Todos sus amigos la traicionaron, se volvieron sus enemigos. Humillada, cargada de cadenas, Judá marchó al exilio. Una más entre las naciones, no encuentra reposo. Todos sus perseguidores la acosan, la ponen en aprietos. Los caminos a Sión están de duelo. Ya nadie asiste a sus fiestas solemnes. Las puertas de la ciudad se ven desoladas. Sollozan sus sacerdotes, se turban sus doncellas. Todo ella es amargura. Sus enemigos se volvieron sus amos y tranquilos se ven sus adversarios. El Señor la ha acongojado por causa de sus muchos pecados. Sus hijos marcharon al cautiverio, arrastrados por sus enemigos. La bella Sión ha perdido todo su antiguo esplendor. Sus príncipes parecen venados que vagan en busca de pastos. Exhaustos se dan a la fuga frente a sus perseguidores. Jerusalén trae a la memoria los tristes días de su peregrinaje. Se acuerda de todos los tesoros que en el pasado fueron suyos. Cuando su pueblo cayó en manos enemigas y nadie acudió en su ayuda. Sus adversarios vieron su caída y se burlaron de ella. Este es un libro, como en realidad todos los libros de poesía de la Biblia, para Sí, leerlo en voz alta. Solo cuando se lee en voz alta uno ubica, pone totalmente su pensamiento y el texto aflora de una manera que parece que lo estás viviendo.
Es maravilloso. Exactamente, exactamente. Triste, muy Hay un triste, dolor pero maravilloso. tan grande que transmite este autor, un dolor tan grande, un sollozo, pareciera que está sollozando cuando habla o cuando escribe, nosotros lo tenemos escrito, ¿no? Y hay un llanto porque ve todo perdido, todo perdido. Nosotros sabemos, porque nosotros hemos ya pasado esto es pasado para nosotros, pero nosotros sabemos que el Señor tenía previsto un futuro para sus hijos, ¿no? Era la vuelta a su territorio, eso era inamovible y seguirá siendo inamovible, pienso yo, hasta que terminen los tiempos, porque esa es la tierra del Señor. Quería que volvieran, porque aparte ahí tenía que nacer nuestro Señor. Pero el dolor de las personas, me imagino yo cómo ha sido, que uno lo lee en Lamentaciones, el dolor de las personas que la conocían cuando era una gran ciudad, ¿no? Que comerciaba con los otros, nos acordamos de Salomón, que la gente venía a conocerlo y todo eso se perdió, todo eso fue escombros. Y a pesar de todo, el Señor les tuvo mucha paciencia, siglos de paciencia, pero llegó un momento, especialmente después de Manasés, que ya fue intolerable para el Señor por las tantas faltas y tanto paganismo y tanto que era todo en contra del Señor. Y bueno, y él mandó esta destrucción, pero después se encargó de que volvieran a su tierra. Y hay varios, no vamos a leer todo el libro, pero hay varios versículos que son como de esperanza y yo voy a leer en el capítulo 3, ya para ir terminando, en el versículo 19 y 20, dice, recuerda, le dicen al Señor, recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Emocionante este versículo, ¿no? Todo lo Sí, que tengo sí, es el Señor. En Él esperaré en un momento en que se ve que es todo destrucción, toda una catástrofe, ¿no? claro. Es como dice aquí mi Biblia, el punto teológico culminante del libro de Lamentaciones está acá, en estos versículos, ¿no? Y son tomados, ¿no es cierto?, sacados Ah, de contexto como uno de los más, de los preferidos de los cristianos, para promesa hermosísima, ¿no? Para empezar todos los sí, días, pero es importante porque tienen gran valor porque era que hay una esperanza en medio de la destrucción, de cuando de todo una, parece terminado. de una destrucción total, de una pérdida de vidas, ¿no es cierto? No solamente destrucción de las construcciones, de los edificios y del templo que era tan importante para ellos, sino de todas las vidas que se perdieron. Después, Realmente. lo que sufrieron por el hambre y todo lo que vino después, pero que haya por lo menos una persona que dice, voy a leer de nuevo el 22, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Precioso, Una hermoso. lección para nosotros también, ¿no es cierto? Los cristianos, es decir, cuando nos pasa alguna cosa que me pasó esto malo, viene esto, bien, dice el Señor, hay que pensar así. El Señor es todo lo que tengo. En Él voy a esperar, ¿no? Amén, Muy amén, amén. Hermoso, hermoso cierre de esta serie. Elsa, muchas, muchas gracias. Ha sido de abrir la cabeza, de ayudarnos a confrontar un libro profético con la historia completa, tal como la tenemos en el Antiguo Testamento,
y saber que todavía queda mucho más, porque Jeremías tiene 52 capítulos, así que vamos a Ah, seguir los próximos días leyendo texto profético, teniendo en claro lo que nos ayuda a entender todo el contexto de lo que pasó. Así exactamente. que muchísimas gracias, Elsie. Vamos a No, por seguir en el favor. próximo. Vamos a recuperar ese capítulo que nos había quedado y vamos a seguir después del programa número 100, número 1000, que viene luego a continuación el día de mañana, y vamos a continuar después con lo que nos falta, porque Jeremías tiene 52 capítulos y Sí. siguió aportando material de más cosas de lo que le pasó a él, ¿no es cierto? Así que Bueno, bárbaro. gracias, Elsie, bendiciones, y nos Sí, vemos en hermoso, cualquier... hermoso el libro de Jeremías y hermosa la historia, ¿no? Con sus altibajos. Ya lo creo, ya lo creo. Muy bien, Con cariño. cerramos acá, que el Señor los bendiga ricamente. Amén.